Guayaquil se blinda ante la indisciplina de conductores. Autoridades refuerzan los controles de ingreso a la ciudad. Autoridades de salud advierten que la pandemia no ha pasado y que solo dependerá del cuidado personal para evitar un rebrote del COVID-19 en el país. La asambleísta de Manabí, Karina Arteaga, se queda sin inmunidad. La justicia podrá procesarla por un presunto delito de concusión. Decenas de personas protestan en los exteriores de la Fiscalía en Guayaquil para exigir justicia por la muerte de Roberto Malta, quien fue arrollado por una conductora en el norte de la ciudad. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Televistazo. Se endurecen los controles de tránsito en Guayaquil. Esta mañana las calles de la ciudad volvieron a congestionarse debido al intenso tráfico. Hola, Denise. Tania, amigos, buenas tardes. Las autoridades de tránsito municipal empezaron a sancionar desde hoy a aquellos conductores que incumplan con la restricción vehicular que rige en la ciudad. Estefanía Arias nos informa que hasta este mediodía más de 100 choferes fueron multados por circular sin salvoconducto. Eran las 6 de la mañana y una gran congestión vehicular se registraba en uno de los ingresos a Guayaquil. Cámaras de seguridad del ECU 911 también captaron el tráfico en esta zona. Un amplio operativo de la Autoridad de Tránsito Municipal sorprendió a miles de conductores que cruzan a diario por el puente de la Unidad Nacional, un viaducto que conecta a Guayaquil con San Borondón y Durán, cantones que a diferencia del puerto principal tienen libre circulación en sus calles. Pese al fin del estado de excepción, estos controles se intensifican debido a la restricción vehicular que rige en la urbe porteña. Así lo confirma el jefe de operaciones de la ATM, Luis Lalama. Nosotros tenemos cámaras de conteo al ingreso de la ciudad de Guayaquil y hemos visto que el volumen de ingreso a la ciudad es bastante alto. Y en Guayaquil está circulando casi el 80% del parque automotor. Y a partir de hoy las autoridades de tránsito comenzarán a sancionar a quienes no cumplan con la restricción vehicular en Guayaquil. La multa es de $200, 9 puntos menos en la licencia y la retención del vehículo. Hasta este mediodía, 105 choferes fueron sancionados por circular sin salvoconductos y a 36 carros se les prohibió el paso a la ciudad. No es justo que a uno lo haga regresar por estas cuestiones, ¿no? Porque yo ya voy con el tiempo. Ahorita han hecho muy atrasado esto, pues no está haciendo atrasado. Llevamos más de media hora atrás del tráfico del puente. Este mismo operativo se realizó en otros puntos de la ciudad, como en el puente que une a Daule con Guayaquil y en el viaducto que conecta con la avenida José María Egas en el norte de la urbe. Las autoridades aseguraron que estos controles serán diarios. Las autoridades del Ministerio de Salud advierten que la pandemia del COVID-19 no ha pasado y que puede haber un rebrote en el país. Solicitan responsabilidad y disciplina a la ciudadanía en esta nueva fase. Alex Ceballos nos informa. 36 horas después del levantamiento del estado de excepción, el Ministerio de Salud analiza la situación del COVID-19 en el país, anticipando que no se descarta un rebrote de la enfermedad. La pandemia sigue su curso. En una epidemia siempre existe la posibilidad de brotes. Hasta hoy se registran 121.525 casos a escala nacional y en Quito 27.989. Afirma que aunque los casos moderados han disminuido, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de la capital continúan al límite. En Quito seguimos en el límite, pero ya tenemos un menor número de personas que han estado demandando los servicios. Sin embargo, eso no implica que bajemos la guardia. Le preocupa la indisciplina ciudadana que se reporta en el transporte público, pero manifiesta que es irreversible la reactivación de las actividades comerciales en beneficio de la economía del país y que por ello solicita mayor responsabilidad individual. ¿Cómo yo me comporto? Y ese es el poder que yo tengo como ciudadano.
de comportarme bien y tomar las decisiones correctas, porque eso no solo que me beneficia a mí, porque yo escojo entre vivir o morir. Esta evaluación se la realizó en el marco de la donación de $300.000 que entregó la República de Corea para el abastecimiento y adquisición de insumos para el Hospital General Sur Delfina Torres de Esmeraldas. Hace pocos minutos en Guayaquil concluyó la audiencia de formulación de cargos contra la conductora que atropelló al ciudadano Roberto Malta, quien murió tras una semana en coma. Diego Cuenca está ahí precisamente. Diego, cuéntanos, ¿se presentó o no la acusada? Así es, efectivamente, hace pocos minutos culminó la audiencia de reformulación de cargos contra la mujer acusada de atropellar a Roberto Malta, de 38 años, el pasado 5 de septiembre, en el sector de Urdesa, en el norte de Guayaquil, y que tras el accidente falleció este sábado pasado. Aquí en la diligencia la jueza aceptó el pedido de Fiscalía de cambiar el tipo de delito. Es decir, que ahora a la mujer se le acusa de muerte culposa por conducir en estado de ebriadez. Y la jueza decidió dictar prisión preventiva contra la acusada, que ayer no se presentó ante las autoridades judiciales para cumplir sus medidas sustitutivas. Escuchemos las declaraciones de los abogados de este caso. Ha quedado demostrado dentro de esta audiencia de que la señora Kennedy Solange incumplió con la medida cautelar que se fue impuesta efectivamente en la audiencia de flagrancia, y por eso, en conjunto con otros argumentos que pudimos esgrimir con éxito dentro de esta audiencia, se le ha dictado la prisión preventiva y se ha ordenado a la Policía Nacional que la busque en todo el territorio nacional y la capture. Bueno, nosotros hemos apelado a la resolución de la prisión preventiva que ha sido otorgada por la jueza. Por tanto, no se había garantizado la seguridad y la integridad de Kenny Andrade, en este caso, que no pudo comparecer el día de ayer a esta unidad, a Fiscalía. Por cuanto presentamos el día de hoy a la juzgadora la denuncia por intimidación de que ella estaba siendo acaecida en estos casos. Mientras se desarrollaba la audiencia aquí en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil, se reunieron varios amigos y familiares de Roberto Malta, que falleció este sábado, y reclamaron y exigieron justicia. Luego de conocer la decisión de la jueza, celebraron esta medida, y más detalles tendremos en el noticiero de las 19 horas sobre este caso. Buenas tardes. Gracias por el informe. Con 107 votos a favor, la Asamblea decidió levantar la inmunidad parlamentaria a la legisladora de Alianza País, Karina Arteaga. La asambleísta fue acusada por sus asesoras de cobrar diezmos. Desde septiembre de 2018, la Fiscalía la investiga por el delito de concusión, y en agosto el juez nacional David Hacho pidió al legislativo la autorización para iniciar el enjuiciamiento. El presidente de la Asamblea, César Litardo, presentó la moción para que se levante la inmunidad. Arteaga no pierde su curul, pero el proceso en su contra seguirá y deberá defenderse ante la justicia. En su intervención ante el Pleno insistió en que es inocente de las acusaciones. Esta solicitud de levantamiento de inmunidad no debería tener cabida. Sin embargo, respetaré la decisión que tomen ustedes. Primero, porque a pesar de que esto es una injusticia, no me menoscaba mi derecho a la presunción de inocencia, como tampoco me condena por un supuesto delito. Y además, no me tiemblan las piernas, pues tengo a Dios y a la verdad a mi favor. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea designó a Helio Peña de Pachacutic como su presidente. En esta cita, los 11 miembros se comprometieron a tramitar lo antes posible los procesos pendientes, entre ellos los juicios políticos contra la ministra de Gobierno y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Patricio Díaz con el informe. La decisión fue dividida. Por un lado, el correísmo con el Partido Social Cristiano proponía a Mercedes Serrano, pero los votos los obtuvo Helio Peña de Pachacutic y se convirtió en el nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización, con el respaldo de Creo Alianza País Badi y su compañero del BIN. Marquemos la diferencia. Los 11 asambleístas, el tema de la justicia, de la transparencia,
sin persecuciones y con el debido proceso. Noralma Zambrano, de Alianza País, fue designada vicepresidenta de la comisión con el mismo respaldo. Y aunque era la primera sesión, se notaron dos bloques: el correísmo y el Partido Social Cristiano, y creo Alianza País, BIN y BADI por otro lado. Pero dicen que aquí eso no influiría. Que hay que dejar a un lado las banderas partidistas y que nos dediquemos a trabajar. Eso es lo que demanda la ciudadanía. Sin direccionar ningún trabajo, peor aún, perseguir a nadie sin razón. Presente, señora. Por lo que, al contrario de anteriores comisiones de fiscalización en las que si no había votos para un juicio político, este no pasaba al pleno, aquí plantean algo distinto. Para que todo lo que conozca la comisión se pueda elevar al pleno, sea con el informe que sea. Y piden celeridad. La anterior comisión ya abocó conocimiento del juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, y está en lista el proceso contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Lo primero que haré es enviarle una comunicación a la expresidenta con la finalidad de que nos entregue los archivos, la documentación respectiva. En la siguiente reunión, dijo, se definiría el cronograma de trabajo donde se establecerán las fechas para los procesos políticos. En breve entrevistaremos al presidente de la Asamblea, César Litardo, quien nos acompaña ya en nuestros estudios. Hablaremos sobre la fiscalización en el Legislativo y otros anuncios de interés. Además, desde hoy los usuarios de plataformas digitales deberán pagar el 12% de IVA por el servicio. Les contaremos cómo se grabará el impuesto. Ya volvemos. Seguimos informando, gracias por acompañarnos. Desde hoy se cobrará el IVA por el uso de 198 plataformas digitales domiciliadas en el extranjero y que operan en el país. Andrea Báez nos explica que en el caso de las aplicaciones de transporte de bienes, el tributo se cobrará sobre el servicio y que deberá constar en la factura. Desde este miércoles, Jorge paga el 12% del impuesto al valor agregado por el servicio de entrega de su pedido de comida a través de una plataforma digital. Cuando hice el pedido de comida y me refleja el cobro del 12% al valor del servicio de envío. En total son 198 plataformas domiciliadas en el extranjero que ofertan 178 servicios digitales en el país y que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Simplificación Tributaria, vigente desde hoy, tendrán que pagar este impuesto. Por ejemplo, si usted pagaba por su servicio mensual de Netflix $13.99 al mes, el valor del IVA será de $1.68. Es decir, ahora deberá cancelar un total de $15.67. En el caso de las aplicaciones que se usan para el transporte de bienes, como los delivery, el tributo se cobrará sobre la comisión que recibe el proveedor del servicio. Es decir, si solicita un pedido de comida de $20 y adicionalmente la comisión por el uso de la plataforma es de $2, el IVA se generará sobre la comisión, es decir, 24 centavos. En total, usted cancelará $22.24. El banco no va a cobrar como se decía, que si yo le hago una transferencia a usted yo voy a pagar el IVA. No, eso no es lo que los bancos van a cobrar, es como agente de percepción. Solo los servicios digitales gratuitos de suministros de dominios de páginas web, servidores y computación en la nube estarán exentos de pagar este 12% del IVA. Cada 3 meses se publicará el catastro para servicios digitales importados que pagarán IVA. Con el pago de este tributo, el Servicio de Rentas Internas prevé recaudar $5 millones este año y 21 millones en el 2021. Atención, la Comisión Nacional Anticorrupción se retiró del control social para la selección de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia, según sus integrantes, por falta de información del Consejo de la Judicatura sobre el concurso público de oposición y méritos. Paul Romero sigue el tema. La Contraloría Social al concurso de oposición y méritos para la selección de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia se quedó sin uno de sus principales veedores, la Comisión Nacional Anticorrupción, que este miércoles anunció su retiro. Se llegó a la conclusión de que no se podía seguir debido a que no existían los datos fundamentales que había recabado la comisión. Parte de la documentación que requeríamos, textualmente dice, es personalísima y confidencial.
Durante el proceso, la comisión pidió al Consejo de la Judicatura, organismo responsable del concurso, publicitar la información completa de todos los postulantes y brindar acceso a las sesiones del pleno del organismo en las que se traten temas del concurso público. El retiro de la veeduría de la comisión se comunicó a la misma hora en la que los vocales del Consejo de la Judicatura presentaban su informe de rendición de cuentas. Juan José Morillo respondió a la Comisión Anticorrupción. Hasta el momento en el cual se hizo el primer requerimiento, pues se entregó toda la información y se ha hecho un segundo entrega de información el día de ayer, conforme avanzado el proceso. Es una información todavía parcial, cuando nosotros ya habíamos entregado en horas de la mañana la carta dirigida a los miembros de la Judicatura, señalándoles nuestra separación. El concurso público para elegir a los 16 jueces de la Corte arrancó el 2 de julio. De 115 postulantes, 100 pasaron a la siguiente etapa del proceso, la de méritos y oposición, en la que se analizará su formación académica, experiencia profesional y se tomará en cuenta las calificaciones en sus estudios de pregrado y posgrado. Las 16 vacantes corresponden a las salas de lo administrativo, laboral, civil, penal y tributario de la Corte Nacional. Ya, mancito, yo le puedo ayudar. Ya no me den ni los objetos ni nada, denme los 50 y vaya, ¿ya? Revelan un video que muestra a un vigilante de tránsito cuando extorsionaba a una conductora por circular sin salvoconducto en la provincia del Oro. El agente permanece bajo investigación. En la provincia de El Oro, un vigilante de tránsito fue retenido por presuntamente intentar extorsionar a una conductora para no apreender su vehículo, pues circulaba sin salvoconducto. El hecho quedó grabado en un video que ahora está bajo investigación por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Henry Dueñas nos tiene los detalles. $30 es lo máximo que le puedo dar. Así comienza un diálogo entre una conductora y un vigilante de la Comisión de Tránsito del Ecuador que realizaba un operativo entre el sector de Balsas y Machala en la provincia del Oro. La mujer que conducía un vehículo sin salvoconducto fue detenida por el agente, quien la habría extorsionado para que le dé dinero a cambio de no llevarse el carro, que incumplía con las normas de circulación. El hecho fue grabado por la madre de la conductora y dura más de 8 minutos. Aquí un extracto del video. No puedo ni conseguirle más dinero porque no tengo ni dinero. Ya, madrecita, yo le puedo ayudar. Ya no me den ni los objetos ni nada, denme los 50 y vaya, ¿ya? Ay, Dios mío. Para que se vaya. A sinceridad, con este tema de los agentes de tránsito, los ciudadanos nos sentimos más que protegidos, perseguidos. Es aquí, en la vía Balosa, que une los cantones Santa Rosa, Pasaje y Machala, en la provincia del Oro, donde un vigilante y una mujer hablan de ayuda y después que se entregan $30, se devuelven documentos. Y es por ese motivo que este vigilante ahora se encuentra en Guayaquil, investigado por la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Inmediatamente que se conoció la denuncia por las redes sociales, se activó Asuntos Internos, hizo el informe, ese informe fue a nuestra superioridad y ya está en ahora está en manos de que está en manos de talento humano para que inicie el sumario. Es decir, un consejo de disciplina. Un consejo de disciplina, ahí hay un tribunal que va a juzgar este hecho. Alberto Augurto, inspector general de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dice que el vigilante no cumplió con los protocolos exigidos cuando se detiene la marcha de un conductor por solicitud de documento o una infracción, como se escucha en el diálogo de este con la conductora. ¿Y sabe cuánto se está ahorrando este mancito? Le recuerdo que usted fue la primerita que se despuntó con los $10. No yo, porque no tengo salvoconducto. Escúcheme, aquí te tiene que decir a la señora que le demos, ¿sabe qué? No tengo salvoconducto, la señora no cuenta en el salvoconducto. El señor me está diciendo para ayudarme. Más caro le sale la multa. Al final el vigilante le regresa los documentos a la mujer. Ahora el video está en manos de la Comisión de Tránsito y el agente está a la espera de un consejo de disciplina. Pero este no es el único caso de vigilantes investigados por la CTE. De eso hablaremos en una segunda entrega.
El Guasmo Sur de Guayaquil vuelve a ser escenario de 2 asesinatos. Anoche, sujetos a bordo de una tricimoto acribillaron a un hombre con al menos 12 disparos, mientras que en otro caso la víctima fue interceptada por criminales al llegar a su casa. En este último hecho, la policía detuvo un sospechoso, como nos informa María Gabriela Carpio. El crimen se registró esta madrugada en la cooperativa Julio Potes, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Según un parte policial, el hombre llegaba a su casa cuando fue interceptado por 2 sujetos a bordo de un auto. Uno de ellos se bajó y le disparó al menos 9 veces. La víctima fue trasladada en su propio vehículo al hospital, pero murió minutos después. Presenta varios impactos de bala. En la primera escena se levantaron alrededor de 9 indicios balísticos y aquí en la segunda escena ya se levantó el arma de fuego con la que fue utilizada para este delito. En el momento del ataque, policías motorizados que pasaban por el sector escucharon los disparos y persiguieron a los criminales, logrando detener al principal sospechoso. A él le decomisaron un arma de fuego que habría sido utilizada en el asesinato. De igual forma, en el mismo sector, otro hombre fue asesinado horas antes con al menos 12 disparos, mientras circulaba a bordo de una tricimoto. Su cuerpo quedó en medio de la calle, en la zona conocida como la Playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Esta persona venía en una tricimoto y se produce una riña, una pelea entre los ocupantes y posterior a eso se escuchan las detonaciones. Se tienen al momento 12 indicios balísticos, se encontraron. Los autores de la mortal balacera huyeron, por lo que las unidades especiales de la policía desarrollan operativos para localizarlos. De los 221 cantones del país, solo 2 se mantienen en semáforo en rojo con las restricciones que esto implica como confinamiento y la presencia militar. Carolina Mella viajó hasta Chilla, en la provincia del Oro. Carolina, buenas tardes. Cuéntanos cómo vive la gente todavía en semáforo rojo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La primera impresión que tuvimos al llegar al cantón Chilla fue ese silencio absoluto, no ver a nadie. Es la cuarentena como lo vivimos en Guayaquil en los meses de marzo y abril. Pero eso no significa que las cosas sean graves aquí. No, en realidad solamente están confirmadas por el Ministerio de Salud Pública 5 personas con coronavirus. Y el primer contagio se dio recién en el mes de agosto, es decir, 5 meses después de que inició la pandemia. Y es más, aquí en el cantón Chilla estuvieron en un corto periodo en semáforo amarillo. Pero el pasado 14 de agosto decidieron volver al rojo. Escuche lo que dice el alcalde, la explicación que tiene de por qué tomó esta decisión. Que la responsabilidad del COE cantonal no ha sido por los casos, ha sido por la movilidad de los peregrinos en función de la romería en honor a la Santísima Virgen de Chilla. Aquí estos espacios intransitables porque se ha facilitado el alquiler del uso del suelo. En otros años, la romería de la Virgen de Chilla ha convocado a más de 30.000 peregrinos. Es por eso que el COE cantonal ha decidido mantener las restricciones del semáforo rojo para de alguna manera contener que la gente no venga aquí y así evitar un contagio masivo. En la noche nosotros les vamos a tener preparado un reporte completo de cómo se vive un cantón todavía en semáforo en rojo. Buenas tardes. Gracias a Carolina Mella y también gracias al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, por acompañarnos aquí en nuestros estudios. ¿A quiénes beneficia el cambio en la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional? Pregunto, ¿este nuevo grupo de personas, de asambleístas, va a facilitar o va a entorpecer los juicios políticos ya calificados, aunque a destiempo, a la ministra María Paula Romo, por ejemplo? Buenas tardes, Tania. Un saludo a todo el país que nos ve el día de hoy. Seguramente el mayor beneficiario de este proceso que se ha hecho en la Asamblea es el país, es el Ecuador, porque pues esto representa la voluntad de más de 100 asambleístas que a través de una votación decidieron que este era un camino que permitiría tener la posibilidad de generar una nueva comisión de fiscalización, una comisión de fiscalización que tiene
dos preceptos fundamentales para escoger a sus miembros. El primero, que sean miembros nuevos, representantes de todas las bancadas políticas y grupos políticos que hay en la Asamblea, y asimismo que no vayan a la reelección para que no entorpezcan el trabajo futuro de la comisión como tal, que tiene un trabajo importante de recomponer la confianza hacia esa comisión como tal. ¿Usted particularmente cree que ese juicio, me refiero al anunciado contra la ministra María Paula Romo, es prioridad en este tiempo? Le pregunto porque son muchos los que creen que la Asamblea debe darle prioridad a leyes como la extinción de dominio, por ejemplo, y no un juicio por incidentes que ocurrieron en octubre, concretamente por el uso de bombas lacrimógenas caducadas, entre otras cosas. Son dos procesos que tenemos que ir a la par. Nosotros en la Asamblea Nacional hicimos un acuerdo entre las bancadas y grupos políticos de que durante la pandemia, para dar una garantía de trabajo eficiente en el país, para suplir la misma, no se iban a procesar los juicios políticos que estaban ya presentados como tal. Por lo tanto, ahora que hemos salido del estado de excepción, se ha dado paso a los mismos, ya hay que procesarlos, ya sea de tiempo o no, y la Comisión de Fiscalización nueva deberá determinar las responsabilidades como tal. El otro tema es la agenda en temas de legislación, y en ese marco, como usted menciona, una de las principales acciones que ya la Asamblea deberá cumplir en estas semanas es la aprobación de la ley de extinción de dominio. Mañana se cerrará el primer debate y de ahí pues hay tiempo perentorio para poder hacer el segundo debate. Para ¿Tiempo perentorio cuánto? Máximo hasta noviembre o diciembre deberá estar aprobada esta ley, y un poco hay que aclarar los conceptos en torno a este proceso, ¿no? Parecería que en el país no existieran leyes para luchar contra la corrupción. Recordemos que en las últimas reformas al COIP, la Asamblea Nacional aprobó varios reglamentos. Primero, la protección de las víctimas que denuncien temas de corrupción en el país. El segundo, los comisos con sentencia para los casos en los cuales se vaya en contra del Estado ecuatoriano. Pero todos sabemos que una sentencia puede demorar demasiado tiempo y quizás esa ley de extinción de dominio pueda acelerar que esos bienes mal habidos vuelvan al Estado. Y por eso es que en la tercera parte, lo que también aprobó la Asamblea, que también hay que refrescar la memoria, que se hizo en su momento, fue el comiso anticipado, que fue vetado por el Ejecutivo por preceptos de inconstitucionalidad. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer ahora es trabajar de manera muy ajustada a la Constitución para que no vuelva a pasar esto en el futuro, y la ley que se apruebe es una ley eficiente que permita recuperar lo robado y trabajar de manera oportuna en la lucha contra la corrupción, más allá de que existen normativas, como le he dicho, que también lo permiten en este momento. Nos quedamos con su palabra hasta noviembre, diciembre. ¿Cómo entender los cálculos de la Asamblea, presidente Litardo? Desde enero se calificaron los juicios contra María Paula Romo y Richard Martínez, ministro de Economía, pero lo que se anuncia es que primero va un juicio contra Cristian Cruz, titular del Consejo de Participación Ciudadana, antes del de Martínez. Este es un manejo, con todo respeto, manoseado, ingeniero Litardo. De ninguna manera. Lo que el CAL acordó en esa resolución fue que los casos o los juicios presentados contra el ministro Martínez tengan un tiempo de perentorio, es decir, un tiempo en donde se pueda permitir que quienes están al frente de las negociaciones para conseguir los fondos que en este momento el Estado necesita para repotenciar la economía del Ecuador, para generar recursos, puedan hacerlo sin ningún inconveniente. Así que una vez que se procese este tema, en 15 días, de hecho la próxima semana, deberán calificarse los mismos y darse el trámite correspondiente. Evidentemente la Asamblea se ha quedado un año en materia de fiscalización, al menos así piensa buena parte del país. Me parece que es un criterio errado. Más bien, esta asamblea ha sido una asamblea que ha trabajado en una depuración interna importante. Hemos tenido hasta el momento 4 asambleístas que han sido procesados internamente en la asamblea. Hoy, casualmente, usted ha anunciado de que la asamblea ha permitido, como es parte de nuestro proceso y nuestro discurso. 4 de casi 60 que tienen problemas en la justicia, pero hay otros anuncios que se esperan por parte de la ciudadanía. Sí, decía, insisto, hoy hemos hecho un levantamiento para permitir que la justicia realice la investigación contra el asambleísta Arteaga, y hemos dado trámite a todo lo que ha sido interno o externo. Me parece que eso es parte del proceso que tenemos que hacer. También hay que respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, que me parece que también es fundamental en un Estado de Derecho como tal, pero en ese marco se han dado trámites a todos los procesos de investigación que se han pedido, tanto por parte de la justicia como por parte de los temas internos de la Asamblea Nacional.
Usted me había adelantado que seguramente la próxima semana pedirá la presencia en la Asamblea de varios ministros de Estado. Hay que también profundizar los temas de fiscalización y esto tiene que ver con la mano de los procesos de reactivación económica. Me parece que en este momento hay varios pedidos, como por ejemplo el pedido de la asambleísta Cruz, que solicita que Arcotel informe a la Asamblea acerca de la entrega de frecuencias que se está dando en el Estado ecuatoriano en este momento a los diferentes solicitantes de la misma. También leyes como la ley humanitaria, que tiene una necesidad imperiosa de nuevos créditos para el sector productivo. Hoy vine de una reunión con los médicos del país que exigen su nombramiento de acuerdo a la ley, así que me parece que son procesos que hay que realizar y que la próxima semana haremos llamado al Pleno a varios ministros para que informen acerca de los mismos. Gracias al presidente de la Asamblea Nacional, César Ricardo. Regresamos. Nacional Electoral decide el futuro de 4 organizaciones políticas luego de que la Contraloría General recomendó su eliminación tras detectar fallas administrativas en la presentación de firmas para su inscripción. Hernán Higuera siguió la sesión y tiene un informe sobre la resolución. Adelante, Hernán. Gracias, buenas tardes. Así es, el Consejo Nacional Electoral, tras un proceso de revisión administrativa y por pedido de la Contraloría General del Estado, hoy acaba de resolver la depuración de la lista de organizaciones políticas, separando a 4 movimientos que presentaron inconsistencias al momento de su inscripción. Se trata del movimiento Fuerza Compromiso Social Lista 5, liderado y fundado por Iván Espinel, quien no ha podido justificar 19.257 firmas. También el movimiento Juntos Podemos, lista 33, liderado por el exprefecto Paul Carrasco, con 11.842 firmas inconsistentes. Justicia Social, lista 11, es otro de los movimientos que queda fuera, liderado por Jimmy Salazar, por 6.185 firmas que no concuerdan. Y el otro movimiento es Libertad es Pueblo, lista 9, liderado por Gary Moreno, hermano del actual presidente de la República, que no ha podido justificar 17.052 firmas. De esta manera, por pedido de la Contraloría, se ha iniciado la depuración de las organizaciones políticas por inconsistencias. Sus líderes han dicho que van a apelar hasta los últimos recursos que les quede ante el Tribunal Contencioso Electoral. Tendremos más detalles en nuestro noticiero estelar. Buenas tardes. Gracias, Hernán Higuera. Ahora conozcamos a una pareja de esposos que son profesores y que dan clases en la glorieta de un parque del Cantón Durán. Con la ayuda de un micrófono y un parlante enseñan a unos 40 niños que no tienen acceso a Internet. Estefanía Arias con la historia. Cuando los esposos Vicente Lima y Denise Romero notaron que no todos sus alumnos se conectaban a las clases virtuales, buscaron la forma de seguir educándolos. ¿Se ha formalizado el lenguaje? Es así que con un parlante y un micrófono prestados, llegaron hasta la glorieta de este parque de la primera etapa de la Ciudadela El Recreo, en el Cantón Durán, para continuar con su trabajo en medio de la pandemia. Nosotros comenzamos con un megáfono porque el sonido de los carros de repente dificulta estar diciéndole a los chicos, también por el distanciamiento que nosotros queremos tener de ellos, no acercarnos tanto, entonces por eso utilizamos el megáfono. Lastimosamente se nos dañó, ese es prestadito. Muchos papitos, vecinos, nos decían, ¿cómo nos vamos a conectar? ¿Cómo vamos a hacer las tareas? Los menores reciben esta ayuda pedagógica 2 días a la semana. Entregándole las fichas pedagógicas con algo de material y realizando el refuerzo pedagógico, que consiste en repasar las actividades. Denise y Vicente dan clases en este parque desde junio. Aquí se reúnen con unos 15 niños a quienes les enseñan todas las materias. Pero no es el único grupo que tienen los martes, pues los jueves también ayudan a 25 alumnos más en otra zona de Durán. Nosotros los días jueves estamos en la cooperativa 28 de agosto y me siento muy feliz porque son 40 personitas que nosotros de una manera u otra estamos ayudando. Denise y Vicente se conocieron cuando estudiaban para ser docentes, una historia de amor que inició hace 23 años. Estos esposos recibieron un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación por su vocación y entrega hacia sus estudiantes, porque para ellos no hay pandemia que los pare, ni clases que no se puedan dar.